Ya estamos aquí, Mencho. No puedes escapar de nosotros. Sabemos incluso a qué hora vas al baño, porque hasta acá huele tu miedo. El tiempo del Mencho está por terminar. Esto luego de que el Harfuch y el FBI se unieran para dar con su paradero, pero sin antes mandarle un contundente mensaje. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Será que se acabó para el Mencho? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Desde el día en que Harfuch sobrevivió al atentado que intentó borrar su nombre de la historia, algo se encendió en él. No solo era personal, era una guerra con rostro, con nombre, con una historia de sangre y traición. Pero ahora, con su posición reforzada y el respaldo directo del FBI, las piezas del tablero se estaban moviendo con una coordinación jamás vista. Durante meses, las agencias estadounidenses habían trabajado silenciosamente con las autoridades mexicanas, usando toda su capacidad de vigilancia satelital, rastreo financiero, intercepción de comunicaciones y, sobre todo, su red de informantes internacionales, para mapear la red de protección que mantenía al Mencho fuera del alcance de la justicia. Y poco a poco, esa red empezó a mostrar grietas. Uno de los primeros indicios clave no vino de México, sino de Guatemala. Un envío sospechoso con destino a una zona rural del estado de Jalisco había pasado por una ruta no registrada en aduanas. Al revisar el contenido, no había droga ni armas. Había insumos médicos, alimentos deshidratados de alta calidad, baterías satelitales y módulos de energía solar. No eran para un campamento común, eran suministros para alguien que se escondía con inteligencia, que evitaba cualquier dependencia del exterior y que había creado una burbuja de aislamiento operativo. En paralelo, en San Diego, se detectaron movimientos inusuales en una cuenta ligada a una empresa fachada. Pequeños pagos en efectivo empezaron a salir a nombre de una mujer cuya identidad coincidía con alguien vinculado a Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera, hoy bajo custodia del gobierno mexicano. El FBI cruzó esa información con registros de vigilancia electrónica y dio con un patrón. Cada 3 semanas, esas cuentas eran utilizadas para realizar transferencias que, si bien eran menores, coincidían con desplazamientos de ciertos operadores del CJNG. El equipo especial que trabajaba con Harfuch recibió la confirmación una mañana de lunes. El Mencho se movía entre 3 zonas. Todas eran rurales, todas con protección comunitaria, todas en los límites entre Jalisco, Michoacán y Colima. Pero lo más relevante no era eso. Lo que impactó a todos en la sala de operaciones fue lo que decía el informe final del FBI. Tenemos un 92% de certeza de que uno de los escondites activos del objetivo se encuentra en las montañas de Aguililla. Ese lugar no era una simple coincidencia. Aguililla, Michoacán, era el corazón de la operación del CJNG, la cuna del Mencho, el terreno que había defendido con sangre y fuego, con bloqueos armados, drones explosivos y resistencia civil organizada. Penetrar esa zona no era simplemente lanzar un operativo, era declarar una guerra abierta con consecuencias imprevisibles, y tanto Harfuch como los estadounidenses lo sabían. Fue entonces cuando se tomó una decisión que pocos esperaban. No se iba a ordenar la captura inmediata, no aún. Lo que se venía era algo más calculado, más frío, más estratégico, un mensaje directo, una advertencia. El plan fue tan sencillo como delicado. Usar uno de los canales que el CJNG había infiltrado en años anteriores para enviar información interna al gobierno mexicano. Esa red había sido neutralizada, pero sus estructuras aún eran conocidas. En una de ellas todavía quedaba un informante que el FBI había reclutado años atrás. Ese hombre, con un historial de operaciones logísticas para el cártel en Michoacán, accedió a participar con una sola condición: que su familia fuera sacada del país antes del contacto. En menos de 72 horas, todos estaban en territorio estadounidense bajo protección federal. El mensaje fue claro, sin amenazas vacías, sin teatralidad, solo hechos. Sabemos dónde estás, sabemos cómo te mueves, tenemos a tus operadores vigilados, tus cuentas mapeadas, tus rutas monitoreadas. No te vamos a cazar aún, pero si no tomas esta oportunidad no habrá otra. Entrégate, podrás negociar tu extradición y tu condena. Es la única salida digna que te queda. Ese texto fue enviado codificado, a través de una red interna de mensajería usada en los niveles intermedios del cártel. Sabían que el mensaje llegaría, sabían que lo leería, sabían que el Mencho entendía perfectamente que el silencio ya no lo protegía, porque esta vez los movimientos habían sido demasiado precisos.
Las detenciones de los 29 narcos enviados a Estados Unidos no habían sido un gesto diplomático, habían sido una limpieza quirúrgica de operadores de alto nivel, muchos de ellos con vínculos directos con el liderazgo del CJNG. En sus declaraciones, ya bajo custodia estadounidense, habían comenzado a hablar. Uno reveló detalles sobre cómo el Mencho se comunicaba, otro confesó rutas alternativas de abastecimiento, uno más incluso mencionó el nombre de un médico rural que atendía al capo desde hacía más de 3 años. Pero quizás lo más importante fue una revelación del más inesperado de todos. Un operador financiero, detenido por cargos de lavado de dinero y extraditado junto con los demás. Su información permitió identificar cómo el Mencho había estado usando criptomonedas a través de plataformas no reguladas en países como Kazajistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Un patrón ya visto antes con otros capos, pero nunca con tanto detalle. Esa filtración fue el clavo final, porque al trazar el flujo del dinero, al cortar los pagos a sus sicarios y al exponer sus movimientos, el cerco se cerraba sin disparar una sola bala, y el Mencho lo sabía. Esa noche Harfuch se reunió por videoconferencia con el equipo del FBI en Langley. No fue una reunión pública, no hubo comunicados, solo un objetivo sobre la mesa: definir qué hacer si el Mencho decidía ignorar el mensaje. La respuesta fue unánime: si no se entregaba, el siguiente paso sería letal. No habría otra advertencia. Sería el mismo procedimiento que usaron contra capos de otros países. Cerco financiero total, inteligencia de precisión y un operativo de eliminación si se resistía. Pero entre todos en esa sala había una conciencia compartida. El Mencho no era un criminal cualquiera. Su estructura era más compleja, su base de apoyo era más fiel, sus métodos eran más violentos y menos predecibles. Atacarlo frontalmente sin una estrategia completa era como patear un avispero en llamas. Por eso se dejó la puerta abierta, porque incluso el FBI, incluso Harfuch, sabían que si había una mínima posibilidad de evitar una guerra de sangre, debía explorarse, y en esa guerra cada segundo contaba. ¿Y ahora qué haría el Mencho? ¿Qué respuesta le daría al Harfuch? ¿Será que por fin se rendirá? ¿O preferirá jugarse todo a una esperanza inútil? El mensajero, un operador de rango medio del CJNG, temblaba al entregarlo. Sabía que las noticias no eran como las de otras veces. Esto no era una advertencia como tantas otras que el Mencho había recibido a lo largo de su carrera. Este papel, aparentemente inofensivo, contenía palabras pesadas, diseñadas para romper el muro de seguridad psicológica que el líder del cártel había construido durante años. Sabemos dónde estás, sabemos cómo te mueves. No iremos por ti, si tú vienes por nosotros primero. Entrégate. Podemos negociar tu condena. Es tu única salida. El Mencho se quedó inmóvil. El papel temblaba entre sus dedos, pero no por miedo. Era rabia contenida, confusión, algo que no sentía desde hacía mucho. Duda. Uno de sus hombres, que lo acompañaba desde sus días en Tonaya, notó el cambio. Lo miró con preocupación. El Mencho había enfrentado operaciones militares, traiciones, bloqueos económicos, amenazas de otros cárteles y nunca había vacilado. Pero esta vez había algo diferente. Esa carta no era una amenaza directa. Era algo más sutil, más temido. Un espejo. Le estaban mostrando que su tiempo se estaba acabando, que el enemigo sabía más de lo que debía saber, y que la red que lo protegía, su ejército de leales, sus millones de dólares, sus rutas de drogas, su sistema de inteligencia, comenzaba a agrietarse. ¿Está bien, jefe?, preguntó su escolta con voz baja. El Mencho no respondió de inmediato. Se quedó mirando el mensaje como si fuera una sentencia. Respiró hondo. Luego lentamente se sentó en una silla de madera junto a la mesa improvisada en la cabaña. Pasó casi media hora en silencio. A su alrededor los hombres se mantenían alerta, pero nadie se atrevía a hablar. El ambiente era pesado, como si todos entendieran sin decirlo, que algo se había roto. Para el Mencho el dilema era claro. Entregarse no solo significaba perder su libertad, significaba aceptar que había perdido la guerra. Significaba reconocer que el Harfuch, el mismo el que había intentado ejecutar en 2020 con una emboscada de 28 sicarios armados con barrets, AKs, granadas y fusiles de asalto, había sobrevivido. Y que ahora desde una oficina climatizada y con el FBI a su lado, tenía el poder de ponerlo contra la pared. Eso lo enfermaba, porque si había algo que el Mencho siempre había tenido, era el control.
Desde los días en que fue policía municipal en Tomatlán hasta su paso como cocinero de metanfetaminas en California, el Mencho aprendió que la única forma de sobrevivir en el mundo del crimen era adelantarse a todos. Su ascenso en el CJNG fue meteórico, porque no perdonaba errores, porque ejecutaba sin dudar, porque amó un cártel con lógica militar, con disciplina y con visión de expansión internacional. En pocos años, su organización controlaba el tráfico de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en más de 20 estados mexicanos y redes en Asia, Europa y Sudamérica. Había derrotado a los caballeros templarios, había resistido a los Zetas, había sobrevivido al cártel de Sinaloa en enfrentamientos directos. Había derribado un helicóptero militar en 2015 con un Barrett .50. ¿Cómo se suponía que debía aceptar ahora una nota que le pedía rendirse? Pasaron horas. En la noche pidió estar solo. Cerró la puerta. La vela que iluminaba el interior de la cabaña parpadeaba como si temiera apagarse. Sobre la mesa, además del mensaje, estaban algunas de las últimas carpetas que su red de inteligencia le había hecho llegar. Fotos satelitales de sus rutas, mapas con marcas rojas de ubicaciones expuestas, y lo más inquietante, un informe filtrado que señalaba que 2 de sus jefes de plaza habían sido capturados y extraditados sin que nadie en el cártel lo supiera. Eso significaba algo muy grave. Había una filtración adentro, y si había un soplón, entonces lo sabían todo. El Mencho no era ingenuo, sabía que el FBI no enviaba advertencias para perder el tiempo. Si habían decidido tenderle la mano, era porque ya estaban listos para cortársela. Sabía que la DEA y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC llevaban años rastreando sus cuentas, embargando propiedades, golpeando su estructura financiera. Sabía que Harfuch no era cualquier político, era el hombre al que había intentado matar y había fracasado. Y ese tipo de hombres no olvidan. Harfuch, desde su silla, estaba planeando su caída al milímetro, igual que él lo habría hecho. Pero entregar su nombre, su vida, su imperio, eso era inaceptable. Al amanecer salió de la cabaña. Todos sus hombres se pusieron de pie. Algunos no sabían qué esperar. El Mencho tenía una mirada distinta, más pesada, como si llevara el mundo a cuestas. Se acercó al fuego que recién encendían para calentar café. Tomó una taza, se sentó sin hablar. Su escolta, el mismo que le había preguntado si estaba bien la noche anterior, se acercó de nuevo, con cautela. ¿Va a contestar, jefe? El Mencho lo miró. No había miedo en sus ojos, pero tampoco había esa furia explosiva de otros tiempos. Lo que había ahora era frialdad absoluta, como un animal acorralado que sabe que si baja la guardia, lo matan, pero también sabe que si ataca, se va con todo. No, dijo con voz baja, no les voy a dar el gusto. Esa fue su respuesta, sencilla, final, decidida. Aunque su imperio comenzara a derrumbarse, aunque sus rutas se cerraran, aunque sus jefes de plaza cayeran uno a uno, no se entregaría, ni aunque su vida dependiera de ello. Si me quieren que vengan, pero no me voy a hincar, añadió. El silencio se apoderó del campamento. Esa era la orden definitiva. El mensaje para todos, el Mencho no iba a negociar. La guerra continuaría. Tal vez desde la sombra, tal vez sin la estructura sólida de antes, pero con el mismo veneno, con la misma decisión, hasta el final. Porque si algo lo había definido desde el principio era eso. No era su riqueza, no era su brutalidad, era su negativa absoluta a rendirse. Y aunque el FBI ya lo tuviera en la mira, y aunque Harfuch ya tuviera los nombres de sus protectores, el Mencho eligió la única opción que conocía. Resistir, pelear, morir si era necesario. ¿Y ahora cuál sería el siguiente movimiento? ¿Será que el Mencho firmó su sentencia de muerte? ¿Tú qué opinas? Si estuvieras en los zapatos del Mencho, ¿qué harías? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. En Ciudad de México, Omar García Harfuch recibió la confirmación esa misma madrugada. Un agente encubierto que había sido clave en la vigilancia del entorno de Nemesio Ceguera Cervantes había transmitido el mensaje. Harfuch no dijo una palabra. Cerró el expediente que tenía frente a él y levantó el teléfono. La cacería había comenzado. Lo que estaba por ejecutarse no era un operativo más. Era una intervención quirúrgica, estratégica, letal, planeada durante meses con la precisión de un cirujano militar. El FBI ya había dado el visto bueno. Desde Washington habían aprobado el uso de todo el equipo logístico e inteligencia de las agencias estadounidenses.
incluyendo drones de reconocimiento, geolocalización satelital, datos de vigilancia electrónica y, lo más importante, el acceso a las rutas financieras que el CJNG seguía usando incluso desde la clandestinidad. La información era tan detallada que Harfuch tenía ahora no solo la ubicación probable del Mencho, sino también la estructura completa de protección en torno a él. Escoltas, puntos de vigilancia, médicos, cocineros, rutas de salida. La orden era clara: capturarlo vivo, pero si se resistía a eliminarlo en el acto. Harfuch reunió a su equipo personal en una sala de operaciones de alta seguridad. No eran muchos, era un grupo selecto, soldados y agentes que ya habían trabajado con él en operativos anteriores contra el CJNG. Algunos de ellos condecorados por operaciones en Michoacán, otros entrenados en Colombia y Estados Unidos. Les habló sin rodeos. No es un objetivo cualquiera, es el hombre más buscado del continente. Va a defenderse con todo, pero esta vez no vamos a fallar. Si no lo sacamos de esas montañas hoy, no lo sacamos nunca. El plan era trasladarse en silencio, usando convoyes con placas falsas y con rutas cuidadosamente planeadas. Los movimientos comenzarían en 4 frentes: uno desde Colima, otro desde Tepalcatepec, uno más desde Coalcomán y el principal, comandado por Harfuch, desde el sur del Jalisco. Las rutas serían secundarias, caminos de terracería que evitaban las cámaras del gobierno local, muchas de las cuales ya se sabía que estaban comprometidas por el mismo CJNG. Al mismo tiempo, el FBI activó una base provisional de vigilancia aérea en un punto estratégico del occidente del país. Desde ahí, drones Predator MQ-9, operados remotamente por personal estadounidense, sobrevolarían el área de manera sigilosa. Estaban equipados con sensores térmicos capaces de detectar cuerpos humanos, escondidos incluso entre la densa vegetación de la sierra. La operación tenía nombre en clave: Cruz Negra. Pero había un problema. El Mencho no estaba solo. Desde hace años había convertido su refugio en Aguililla en una fortaleza rural. No eran sicarios comunes los que los custodiaban, eran veteranos del cártel entrenados en combate, muchos de ellos responsables de las emboscadas más sangrientas contra el ejército mexicano. Los mismos que en 2015 derribaron un helicóptero Cougar con un rifle Barrett .50 en Villa Purificación. Los mismos que instalaron narcocampamentos con escudos humanos y sistemas de vigilancia en puntos elevados de la sierra. Harfuch lo sabía. Por eso no bastaba con la fuerza. Necesitaba información en tiempo real. Una semana antes del despliegue final se había infiltrado a un informante local, un campesino que trabajaba cerca del perímetro donde se movía el líder del CJNG. Ese hombre, bajo amenaza de ser deportado si era descubierto colaborando con el gobierno, había accedido a marcar la última ubicación confirmada del Mencho. El informante no sabía quién vigilaba, solo sabía que cada vez que ese patrón llegaba, la zona se cerraba, los drones del cártel salían a volar y los radios comenzaban a crujir con código militar. La ubicación marcada, una finca semi-abandonada al sur de Aguililla, con acceso limitado por una sola brecha de tierra. No tenía electricidad de red, funcionaba con paneles solares, la comida llegaba por mulas, el agua se recogía de un pozo escondido. El convoy principal de Harfuch salió a las 3:07 am, bajo la cobertura de la noche. Iban en silencio, con luces apagadas, comunicaciones encriptadas y vigilancia aérea en cada cruce. A medida que se acercaban, comenzaron a captar señales de interferencia. El CJNG sabía que algo se aproximaba. Activaron sus inhibidores de frecuencia y desplegaron vigías en cerros aledaños, pero no fue suficiente. Los primeros enfrentamientos estallaron a las 4:28 am, cuando una de las unidades de avanzada detectó una barricada improvisada con sacos de arena y 2 hombres armados. En cuestión de segundos, los disparos rompieron el silencio. El CJNG activó una emboscada. Desde las laderas comenzaron a disparar ráfagas de R-15 y AK-47, mientras uno de los drones del cártel sobrevolaba para informar movimientos. Pero Harfuch no se detuvo. Ordenó avanzar. Los helicópteros Black Hawk, que hasta entonces permanecían en silencio sobre una base a 15 kilómetros, despegaron al instante y comenzaron a sobrevolar la zona con visión térmica, guiando al convoy por rutas alternativas. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue una batalla a múltiples niveles: terrestre, aérea, digital. El CJNG intentó detener el avance con minas improvisadas, bloqueos con vehículos incendiados y francotiradores escondidos entre árboles. Pero el equipo de Harfuch no retrocedió. Iban preparados. Cada hombre portaba chaleco de nivel 4, visores nocturnos y fusiles HK-416.
Habían entrenado para ese momento durante meses. Finalmente, a las 6:51 am, llegaron al perímetro de la finca. La propiedad parecía desierta, pero el dron del FBI había detectado movimiento térmico dentro. Harfuch ordenó el ingreso en formación táctica. Rompieron la puerta trasera y despejaron habitación por habitación. En una de ellas, tras una pared falsa, encontraron una escotilla. Bajaron. Ahí, escondido en un cuarto subterráneo, estaba el hombre que durante más de una década había desafiado al Estado mexicano. Había expandido su imperio a más de 20 países. Había ordenado ejecuciones, secuestros, atentados. Había construido un ejército privado y ahora estaba solo, rodeado, sin rutas de escape. El Mencho intentó sacar un arma, pero era tarde. Fue capturado sin disparar un solo tiro más. Lo que parecía otra noche más en las carreteras del altiplano mexicano terminó convirtiéndose en uno de los golpes más fulminantes en la historia reciente del combate al crimen organizado. La mente detrás de todo, Omar García Harfuch. El hombre al que el CJNG intentó silenciar a balazos, ahora se encontraba diseñando, con la paciencia de un cirujano y la mente de un ajedrecista, un operativo que, de lograrlo, sería su más grande hazaña hasta el momento. El CJNG estaba por mover un cargamento especial. No era droga, no eran armas comunes, era algo diferente. Algo tan delicado que solo unos cuantos sabían exactamente qué se transportaría. A Harfuch no le hizo falta más que ese dato. Activó a su grupo de inteligencia y ordenó silencio absoluto. Ni una filtración, ni un mensaje suelto. Esta jugada se gana en la sombra o no se gana, dijo tajante. Durante días su equipo analizó patrones, rutas usadas previamente, frecuencia de movimiento de camiones pesados, incluso intervenciones satelitales para seguir huellas térmicas. Lo que estaban buscando no eran sicarios en una pick-up, sino ingeniería del terror en movimiento. Fue entonces que lo descubrieron. Una caravana de 4 tráileres con compartimientos ocultos, custodiados por 6 camionetas doble cabina, viajaría por la carretera que conecta el Bajío con Jalisco. La excusa era una supuesta exportación de equipo agrícola avanzado, pero lo que había dentro no tenía nada que ver con el campo, ni mucho que ver con la guerra. Harfuch reunió a su equipo en una sala sin ventanas. Había mapas en las paredes, planos impresos, fotos satelitales y un solo objetivo en la pizarra: detener la caravana en movimiento sin dar tiempo a reacción. El riesgo era máximo. Si salía mal, no solo el operativo sería un fracaso, sino que el CJNG sabría que alguien los había traicionado desde dentro. A las 2:17 de la madrugada de un jueves, los helicópteros Black Hawk comenzaron a sobrevolar las inmediaciones del tramo clave. Un retén falso fue instalado a kilómetros del punto de intercepción, diseñado únicamente para desviar la atención. En realidad, la emboscada esperaría en un tramo sin señal, justo donde la carretera serpenteaba entre cerros. El convoy del CJNG venía confiado. Se movían como lo habían hecho cientos de veces, rápido, sin parar, con las luces apagadas y los choferes entrenados para no hacer preguntas. Iban armados, claro, pero no preparados para lo que estaban a punto de enfrentar. La emboscada fue precisa, rápida y brutalmente eficaz. En menos de 3 minutos, las camionetas de escolta fueron inutilizadas por disparos dirigidos desde posiciones altas. Los motores reventaron. Los hombres que intentaron responder no alcanzaron ni a apuntar. Drones con visión térmica marcaban en tiempo real cada movimiento, y los francotiradores de élite hacían el resto. Cuando quisieron darse cuenta, ya estaban reducidos. Los 4 tráileres quedaron intactos. Los choferes fueron bajados uno por uno, esposados y trasladados en vehículos sin identificación. No hubo intercambios de balas innecesario. Fue un operativo quirúrgico, como lo había soñado Harfuch desde el día en que casi pierde la vida a manos del CJNG. Pero lo verdaderamente impactante vino después. Los tráileres fueron llevados a una base militar secreta. Técnicos especializados abrieron los compartimientos ocultos con sumo cuidado. Lo primero que encontraron fue material balístico de alto rendimiento, placas de blindaje de aleación desconocida, más ligeras que el acero común pero con resistencia para soportar munición calibre .50. Luego, cajas con circuitos de navegación satelital diseñados para drones militares de largo alcance. Equipos con especificaciones que usualmente solo poseen ejércitos con presupuesto multimillonario. Motores que, según los ingenieros, podrían impulsar vehículos blindados o incluso pequeños aviones de combate.
Pero lo más alarmante fue cuando abrieron la última sección del segundo tráiler, una estructura metálica modular que, al analizarla, reveló ser el fuselaje de un avión militar en ensamblaje, con piezas fabricadas con tecnología furtiva para evadir radares. ¿Esto qué es?, preguntó uno de los oficiales. «Es una maldita base aérea portátil», respondió el técnico, con el rostro blanco. Los analistas comenzaron a sumar el valor aproximado de lo decomisado: materiales importados con rutas clandestinas, piezas hechas en talleres clandestinos con planos militares filtrados, tecnología que no podía obtenerse en ningún mercado legal. El cálculo final: más de $200 millones en equipo militar avanzado, diseñado no para defender territorios, sino para atacar con poder aéreo propio. Harfuch, al ver los informes, no dijo nada al principio. Solo caminó alrededor del hangar donde las piezas estaban dispuestas como partes de un rompecabezas siniestro. Luego se detuvo, respiró hondo y soltó: «Estos cabrones ya no quieren controlar rutas, quieren tener una fuerza aérea». Y tenía razón. Lo que encontraron no era una simple inversión del cártel, era una declaración de poder absoluto, una señal clara de que el CJNG ya no solo competía con otros grupos criminales, sino que aspiraba a convertirse en una entidad paramilitar con control aéreo, terrestre y financiero, un narcoestado con alas. La noticia, como era de esperarse, no se filtró inmediatamente. El gobierno sabía que revelar el tamaño del hallazgo podría causar pánico internacional, y sobre todo, exponer a México como una nación donde los cárteles ya están jugando a ser ejércitos. Pero las agencias extranjeras sí fueron alertadas. La DEA, el FBI, la Europol, todos pusieron la mirada en el reporte confidencial que describía un intento de construcción de aeronaves tácticas para transporte de cocaína a alta altitud y baja detección. Mientras tanto, Harfuch reforzó su estrategia. Sabía que este golpe iba a doler, y fuerte. El Mencho y su gente no iban a quedarse quietos. Ya había informes de que en zonas de Michoacán y Guanajuato se estaba reorganizando un brazo armado especial, destinado a represalias. Pero Harfuch no estaba temblando. Estaba planeando el siguiente paso. En su mente ya no se trataba solo de atrapar sicarios o decomisar droga. Se trataba de frenar una evolución criminal que podía cambiar las reglas del juego para siempre. Si no se detenía ahora, el CJNG no solo traficaría droga, volaría sobre ella. Los medios, días después, apenas alcanzaron a cubrir una versión suavizada del operativo. Se hablaba de decomiso millonario, material sensible, avance tecnológico, pero nadie se atrevía a decir lo que realmente había sido: un intento del CJNG por construir su propio sistema de guerra aérea. En un rincón oscuro del país, donde el teléfono suena sin sonar, el Mencho apretaba los puños mientras veía las fotos del operativo. No lo podía creer. Alguien había hablado. Y lo peor, ese alguien había estado más cerca de lo que pensaba. ¿Y ahora qué haría el Mencho? ¿Será que esto realmente lo detendría? El operativo de Harfuch había golpeado fuerte. No solo habían perdido equipo militar valuado en cientos de millones, también habían quedado expuestos. Y eso era algo que el Mencho no podía tolerar. Sabía que los golpes duros no se responden con furia descontrolada, sino con algo más peligroso: estrategia. Pero en vez de ordenar ataques de inmediato, convocó una reunión muy particular. No con sus sicarios, no con los jefes de plaza. Esta vez llamó a alguien con un perfil inesperado: Marquitos Toys. Nadie entendía del todo la relación entre ellos. Para algunos era un simple colaborador, para otros un facilitador disfrazado de influencer. Pero lo cierto es que Marquitos no era un tonto. Sabía moverse, tenía contactos con empresarios, contrabandistas y lavadores de dinero. Su personaje en redes era solo una careta. Detrás del show había un cerebro afilado, y Mencho lo sabía. Esa tarde, mientras el resto del país aún digería el golpe a Jalisco, en la finca fortificada se discutía algo mucho más ambicioso. Marquitos llegó en helicóptero privado, sin cámaras, sin escolta visible, solo una carpeta negra en la mano y una sonrisa confiada. Se saludaron como viejos amigos, aunque el ambiente estaba cargado de tensión. No era cualquier junta, era el inicio de algo que podía cambiar las reglas del juego. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Mencho sin rodeos. Si lo hacemos como está planeado, no solo recuperas lo perdido, vas a generar más dinero del que este país ha visto circular en su historia, respondió Marquitos, dejando la carpeta sobre la mesa. Dentro no había mapas de rutas de droga ni nombres de plazas.
Había esquemas financieros, proyecciones digitales, modelos de negocio disfrazados de operaciones legales. La idea era simple en apariencia, pero monumental en ejecución. El CJNG ya no se limitaría al narcotráfico, ahora se infiltrarían como sombra en el sistema económico. Iban a crear una red de empresas fachada, inversiones en criptomonedas, explotación minera informal y, sobre todo, exportaciones falsas desde puertos controlados. La joya del plan era un proyecto de exportación agroindustrial, una serie de empresas en Jalisco y Michoacán aparentemente dedicadas a empacar y enviar aguacate, mezcal y berries a Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero el verdadero contenido no sería producto agrícola, serían chips, piezas electrónicas, incluso lingotes fundidos de metales preciosos, todo obtenido mediante rutas paralelas, corrupción aduanera y control de minas informales en Guerrero. ¿Y cómo vamos a mover todo eso sin que nos caiga el SAT, la aduana o la DEA?, dijo Mencho, siempre con el ceño fruncido. No vamos a moverlo, ellos lo van a mover por nosotros, respondió Marquitos con una sonrisa torcida. Las empresas ya existen, algunas están a nombre de políticos, otras a nombre de narcos retirados, pero todas tienen papeles limpios. Nosotros solo necesitamos infiltrar las cuentas bancarias, mover el dinero con facturas legales y sacar los recursos a través de las rutas que ya están aprobadas por el comercio exterior. Nadie va a sospechar de una empresa que ya paga impuestos, que tiene certificados y que ha exportado durante años. Mencho se quedó en silencio. No era un tipo fácil de impresionar, pero lo que escuchaba lo inquietaba. No porque no confiara en la efectividad del plan, sino porque sabía lo que significaba. Si esto funcionaba, el CJNG se convertiría en no solo un cártel, sino en un consorcio empresarial criminal a escala global. Ya no serían temidos solo por sus armas, sino por su capacidad de lavar dinero a nivel de bancos internacionales. Marquito siguió detallando. Tenían 3 puertos clave bajo control: Lázaro Cárdenas, Manzanillo y uno menor en Oaxaca. Desde ahí saldrían los cargamentos legales. El dinero regresaría disfrazado de ganancias por exportación y sería reinvertido en proyectos inmobiliarios en Quintana Roo, hoteles boutique en Yucatán y plataformas tecnológicas en Guadalajara. La cereza del pastel, un fondo de inversión ficticio en Dubái que usarían para desviar las utilidades y multiplicarlas sin levantar sospechas. ¿Y cómo vas a evitar que todo esto se filtre?, preguntó Mencho, todavía con la mirada fija en la carpeta. Ya se filtró, viejo, pero el truco está en que nadie lo entiende. El SAT no va a revisar cada tonelada de aguacate. La DEA no va a entrar en una empresa registrada que paga IVA y ya tiene empleados. Y si alguien empieza a sospechar, va a pensar que se trata de corrupción normal. Nadie se imagina que detrás de esa caja de berries va $500,000 en procesadores, ni que detrás de ese mezcal artesanal hay millones en oro fundido. Mencho asintió. No era un hombre de palabras, era un hombre de intuiciones. Y su intuición le decía que esto, más que un negocio, era una declaración de guerra contra el sistema. Harfuch podía ganar operativos, podía incautar armas, destruir bases, arrestar sicarios, pero no podía detener el flujo de dinero tan sofisticado que ni los bancos sabían por dónde comenzaba ni dónde terminaba. En las semanas siguientes, la maquinaria comenzó a moverse. Se compraron terrenos en Jalisco para abrir más empacadoras. Se contactaron abogados, contadores y técnicos que no sabían para quién trabajaban. Se activaron empresas dormidas que habían sido creadas años atrás con otros fines. Marquitos, mientras tanto, mantenía el show en redes sociales. Subía videos, organizaba carreras, mostraba camionetas. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada alegre se estaba gestando una de las operaciones financieras más ambiciosas del narcotráfico moderno. Pero Mencho no dejaba nada al azar. Ordenó que todas las operaciones se hicieran con capas de protección. Ninguna empresa debía tener más de un 5% de relación directa con el CJNG. Todo debía estar en nombre de terceros. Los pagos debían fragmentarse en cientos de transacciones pequeñas y los beneficiarios finales siempre cambiando, como fantasmas en el sistema. ¿Y el Harfuch qué haría ante esto? ¿Cuál sería su plan? ¿Será que el Mencho logrará lo que quiere? ¿O se estará equivocando nuevamente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Caminaba en silencio. Anotaba en una libreta negra. Observaba, escuchaba. No era momento de celebrar. A pesar del golpe histórico, no podía sacudirse la sensación de que lo que habían encontrado era solo la superficie. Y no solo por lo que significaba en términos de armamento. Era por el origen. ¿Quién les vendió todo eso? ¿Qué empresa? ¿Qué gobierno? ¿Qué entidad tuvo la osadía
o la corrupción suficiente para abastecer al cártel más violento del continente con tecnología militar avanzada, piezas para construir aviones, sistemas de defensa aérea, materiales que no se consiguen en un mercado negro común. La respuesta no estaba en los decomisos físicos, estaba en los documentos, en los chips de las laptops encontradas, en los discos duros incautados y en las libretas que, sorprendentemente, algunos sicarios todavía usaban para llevar registros. Se sentó frente a una mesa llena de papel triturado, facturas quemadas a medias y fragmentos de etiquetas. Le pasaron una hoja recién impresa. El estimado del valor total de lo incautado ya había superado los $200 millones y seguía aumentando. Eso lo hizo cerrar los ojos y apretar los dientes. Esa cantidad no se invertía por capricho. Era una apuesta, un proyecto, y él lo había interrumpido justo a tiempo. Uno de sus hombres le llevó un paquete envuelto en plástico, un teléfono satelital que habían extraído de la guantera del tráiler principal. Cuando lo desbloquearon, encontraron mensajes cifrados. No eran conversaciones, eran instrucciones, códigos de envío, fechas, coordenadas. Algunos escritos en español, otros en inglés y algunos con abreviaturas en cirílico. Uno de los expertos en inteligencia levantó la vista, alarmado. «Esto es ruso». Esa frase encendió una alarma dentro de Harfuch. Durante años había escuchado rumores de contactos del CJNG con grupos del este de Europa, pero nunca había tenido pruebas claras. Hasta ahora, ordenó que todo se tradujera, línea por línea, que ningún mensaje se quedara sin descifrar, que revisaran el historial del teléfono, los números, los registros de conexión, las rutas GPS, todo. No iba a dejar escapar ningún indicio. Horas más tarde, otro hallazgo. En una de las libretas recogidas del sitio había un nombre subrayado varias veces: Zaragoza Import S.A. Sonaba a empresa genérica, pero al investigar descubrieron que estaba registrada legalmente en Panamá. Tenía una sucursal en Serbia y otra en Dubái. Su actividad: comercio internacional de maquinaria pesada. Pero lo que los alarmó no fue solo eso. En el último año había movido más de $400 millones sin levantar una sola bandera roja. Nadie la investigó, nadie la auditó. Estaban perfectamente blindada. Harfuch se levantó de su silla, caminó de un lado a otro como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. No solo estaba lidiando con el CJNG, estaba lidiando con una red de proveedores internacionales, un ecosistema de crimen corporativo que operaba a la vista de todos. Llamó a su equipo de enlace internacional. Necesitaba contactos en Interpol, en Europol, en la DEA. Iban a seguir el dinero y no se iban a detener hasta descubrir quién habría financiado, producido y enviado ese arsenal al corazón de México. En una reunión a puerta cerrada, reunió a su círculo más leal. Les mostró un mapa digital proyectado en la pared. Líneas rojas salían desde puertos europeos, cruzaban el Atlántico, llegaban a Centroamérica y finalmente al occidente de México. Estaban trazando las rutas logísticas de un enemigo que ya no solo era el CJNG. Eran empresas de fachada, funcionarios corruptos, proveedores extranjeros, ingenieros que diseñaban tecnología con fines supuestamente industriales, pero que terminaban alimentando a un cártel. «Esto va más allá del Mencho», dijo Harfuch con la voz firme. «Tenemos que descubrir quién está detrás de las cortinas, porque si ellos lograron armar una red de suministros de este nivel sin que nadie se diera cuenta, significa que no están solos. Y si no los detenemos ahora, no habrá operativo suficiente para contener lo que viene después». No tardaron en aparecer más pistas. Una factura interceptada indicaba la compra de componentes hidráulicos de uso industrial. El proveedor, una empresa con sede en Turquía. Pero cuando cruzaron los números de serie, descubrieron que los supuestos componentes industriales eran en realidad parte de un sistema de aterrizaje para aviones de combate ligeros. Otro documento señalaba la adquisición de kits de ensamblaje automotriz, pero los sensores que incluían eran el grado militar, utilizados en vehículos blindados para detección de minas terrestres. Harfuch no necesitaba más pruebas. Sabía que estaban ante una red tan sofisticada como peligrosa. No era tráfico de armas convencional, era comercio disfrazado de legalidad. Y detrás de eso había empresarios, probablemente diplomáticos, tal vez incluso agencias de inteligencia extranjeras. No podía descartarse nada. Por eso cambió de estrategia. En vez de buscar directamente al Mencho, concentró todos sus recursos en algo más ambicioso: rastrear cada parte incautada hasta su origen. Si encontraba al fabricante, encontraría al facilitador. Y si encontraba al facilitador, sabría a quién estaba protegiendo. Mientras tanto, la presión política crecía.
Desde Ciudad de México llegaban mensajes constantes. Querían resultados, querían nombres, pero él no estaba dispuesto a filtrar información hasta tener algo sólido. Había vivido demasiado tiempo entre traiciones como para confiar a ciegas. E incluso entre sus aliados sabía que podía haber ojos del enemigo. Por eso centralizó todo. Solo 3 personas, además de él, sabían lo que realmente estaban encontrando. Una noche ya agotado, se quedó viendo las imágenes térmicas tomadas por drones durante el operativo. En una de ellas se veía el tráiler detenido, rodeado de soldados con las puertas abiertas. En el centro del contenedor brillaban las cajas metálicas con tecnología militar. Era casi irónico. Un cártel había estado a días, quizás horas, de montar su propia industria de guerra, y nadie se había enterado. Eso lo hizo apretar los puños. Sabía que no podía fallar, porque si fallaba la próxima vez no iban a decomisar piezas para aviones. Iban a encontrar aviones ya volando, armados, listos para la guerra, y no una guerra simbólica. Una guerra real, con el gobierno perdiendo control del cielo tanto como del suelo. Los días siguientes fueron un torbellino. Se emitieron órdenes de colaboración internacional, se enviaron perfiles a agencias extranjeras, se activaron alertas rojas para empresas sospechosas. Harfuch apenas comía, dormía pocas horas, revisaba cada reporte, y en su mente solo una idea lo obsesionaba. Voy a saber quién les vendió todo eso, cueste lo que cueste. La noche estaba en su punto más oscuro, cuando el convoy de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional comenzó su avance silencioso hacia el rancho Izaguirre, una de las propiedades más protegidas de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Las semanas de preparación, las misiones de reconocimiento, las infiltraciones y la coordinación con agencias de inteligencia habían llevado a este momento. El gobierno mexicano había decidido que ya no se podía permitir que este hombre siguiera operando con impunidad. No importaba lo que costara. Era él o el país. La operación había sido planeada con una precisión quirúrgica. Cientos de efectivos, helicópteros artillados, vehículos blindados y unidades de élite de la Marina y el Ejército habían sido desplegados para lo que sería la cacería más grande en la historia reciente del narcotráfico en México. No era un simple enfrentamiento contra sicarios rasos. Era una guerra contra el líder de una de las organizaciones más letales del mundo. El convoy se detuvo a 2 kilómetros del rancho, en un claro en medio de la selva, donde se haría el último ajuste táctico. Drones de vigilancia sobrevolaban la zona, enviando imágenes térmicas de la fortaleza enemiga. Los soldados sabían que esto no iba a ser un operativo simple. Los informes de inteligencia indicaban que el Mencho tenía bajo su mando un ejército privado, con entrenamientos paramilitares, armamento de alto calibre y la disposición de morir antes de ser capturados. Pero la Sedena tenía algo mejor: estrategia, precisión y una decisión inquebrantable de acabar con él de una vez por todas. A las 3:30 am, el comandante Ruiz Márquez miró a sus hombres con la firmeza de un hombre que estaba a punto de liderar la operación más importante de su vida. Hoy terminamos con esta pandilla. La orden se dio. Los vehículos avanzaron en formación cerrada. Los helicópteros descendieron desde las sombras, posicionándose sobre la propiedad. Los primeros disparos rompieron la calma de la madrugada. El rancho se convirtió en un infierno de fuego y plomo en cuestión de segundos. Los sicarios del Mencho estaban listos. Sabían que este día llegaría. Desde las torres de vigilancia disparaban con ametralladoras calibre .50, tratando de detener el avance de los militares. Los proyectiles perforaban los árboles, impactaban con los vehículos blindados y levantaban tierra a su paso. Los soldados no se detuvieron. ¡Avancen! ¡Cúbranse! Los helicópteros abrieron fuego contra las posiciones fortificadas del cártel. Los sicarios disparaban con todo lo que tenían: granadas, rifles de asalto, lanzacohetes. La balacera iluminaba la noche con destellos de muerte. Uno de los soldados fue derribado por una bala en el pecho. Su chaleco antibalas amortiguó el impacto, pero cayó de espaldas, jadeando. Los paramédicos lo arrastraron a cubierto mientras los francotiradores de la Marina comenzaban a eliminar a los sicarios uno por uno. El suelo del rancho se llenó de cuerpos. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las explosiones. El combate fue brutal. Por un momento parecía que la batalla se alargaría por horas, pero la diferencia de entrenamiento pronto comenzó a inclinar la balanza. Uno por uno, los sicarios cayeron. Uno por uno,
Las posiciones del cártel fueron tomadas. Después de una hora de combate, el rancho estaba completamente rodeado. Los sicarios sabían que no tenían escapatoria. El comandante Ruiz Márquez tomó el megáfono y dio la última advertencia. «Bajen las armas. Están rodeados. No hay salida». Por un momento hubo silencio. Los soldados se prepararon para un último ataque. Pero entonces, una por una, las armas comenzaron a caer al suelo. Los sicarios sabían que no podían ganar. Uno de los hombres de confianza del Mencho salió con las manos en alto. «Nos rendimos». La guerra había terminado, pero aún faltaba lo más importante. El Mencho seguía dentro, y no iba a salir con las manos en alto. El comandante Ruiz Márquez no perdió tiempo. «Vamos por él». Los soldados irrumpieron en la casona principal. El interior era una mezcla de lujo y muerte. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de sus enemigos ejecutados. Los pasillos estaban decorados con armas de oro y reliquias del narcotráfico. Pero al final del pasillo, en una habitación oscura y reforzada, estaba Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del CJNG, el hombre más buscado del país. Estaba de pie, con un rifle en la mano, mirando a los soldados con una frialdad absoluta. No dijo nada, no intentó negociar. Sabía que no había salida. El Mencho levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, un disparo certero de un soldado lo impactó en el hombro, haciéndolo caer de rodillas. Los soldados lo rodearon al instante, apuntándole con sus rifles. Se acabó. El comandante Ruiz Márquez lo miró con desprecio. «Te acabaste, hijo de perra». Los soldados lo esposaron con brutalidad. Lo arrastraron fuera de la habitación mientras la sangre brotaba de su herida. Cuando lo sacaron de la casona, los demás sicarios que aún quedaban en pie lo miraron con horror. El hombre que había dirigido una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ahora no era más que un prisionero. Los soldados lo subieron a un helicóptero militar, donde sería transportado bajo máxima custodia. El comandante miró a su alrededor. Los cuerpos de los sicarios estaban esparcidos por el rancho. El fuego aún ardía en algunas zonas. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire, pero la misión estaba cumplida. El Mencho había caído. ¿Y ahora qué harían con el Mencho? ¿Cuál sería su destino? El helicóptero militar surcaba el cielo nocturno a gran velocidad. Su destino, la cárcel de máxima seguridad donde Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, pasaría el resto de su vida. Encadenado de pies y manos, con la cabeza baja y el rostro ensangrentado por la herida de bala que había recibido en el hombro durante su captura, el hombre que había construido un imperio del terror en México, ahora no era más que un prisionero. Los soldados no lo trataban con la mínima pizca de respeto. No era un simple criminal, era el arquitecto de miles de muertes, el responsable de cuerpos mutilados en fosas, de decenas de pueblos sumidos en el miedo, de familias enteras destrozadas. Lo habían cazado como un animal, y ahora lo llevarían directo al infierno. A bordo del helicóptero, el comandante Ruiz Márquez se mantuvo de pie, observando al hombre que había perseguido durante años. El Mencho, con el rostro cubierto de sangre seca y tierra, no decía una palabra. Sus ojos seguían fríos, desafiantes, pero su respiración era irregular, pesada. Sabía que su imperio había caído. Uno de los soldados se inclinó hacia él, con una sonrisa burlona. «¿Y ahora qué, cabrón? ¿Dónde quedó tu pinche cártel?» El Mencho no respondió. No había nada que responder. El viaje continuó por horas hasta que el helicóptero finalmente aterrizó en la prisión más temida de México, una instalación de máxima seguridad, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país. Cuando las puertas del helicóptero se abrieron, una docena de guardias penitenciarios ya lo estaban esperando. No había cámaras de prensa, no había abogados, no había jueces dándole una bienvenida formal. Solo había brutalidad. Los soldados lo sacaron a empujones, arrastrándolo por el suelo de la pista de aterrizaje. El Mencho trastabilló, pero no lo dejaron caer. Uno de los guardias le escupió en la cara. «Bienvenido al infierno, hijo de perra». Ahí en la entrada de la cárcel empezaron los golpes. Primero fue un puñetazo en el estómago que lo dobló por la mitad. Después un rodillazo en la cara que hizo que su nariz explotara en sangre. Lo patearon, lo insultaron, lo golpearon sin piedad. No lo estaba matando, lo estaban humillando. «Muy cabrón en la calle, ¿no?
Muy vergas cuando mandabas a matar a niños y a quemar gente viva. Los golpes siguieron. Cada puñetazo era un recordatorio de lo que había hecho. Cada patada era una sentencia. El Mencho no gritaba, pero cada vez que su cuerpo se estremecía con el impacto de los golpes, quedaba claro que estaba sintiendo cada uno. Los guardias se turnaban para golpearlo, como si quisieran asegurarse de que cada uno pudiera descargar un poco del odio que México le tenía. «Te vas a podrir aquí, cabrón». Uno de los guardias lo agarró del cabello y le escupió en la cara. «Ya nadie te teme». Después de varios minutos de brutalidad, lo tomaron por los brazos y lo arrastraron por los pasillos oscuros de la prisión. Los otros internos ya sabían quién había llegado. «¡Miren quién es! ¡El Mencho!». Las celdas estallaron en burlas, insultos y amenazas. «¡Pinche mataniños! A ver cuánto duras aquí, perro». Lo llevaron por el pasillo de la muerte, el lugar donde los capos caídos se convertían en fantasmas, el lugar donde nadie salía con vida. Cuando llegaron a su celda, los guardias hicieron una última cosa antes de tirarlo como un pedazo de basura. Lo alzaron entre varios y lo lanzaron al suelo de concreto con brutalidad. El impacto fue seco. No se movió durante varios segundos, solo respiraba con dificultad. Uno de los guardias se escupió en el suelo. «Ya nadie te teme, cabrón». Cerraron la reja con un golpe metálico. ¿Será este el inicio del fin de los carteles en México? ¿Será que las Fuerzas Armadas de México podrán ganar de una buena vez esta guerra? Los medios de comunicación se aglomeraron en la sala de prensa, con sus cámaras encendidas, sus micrófonos listos para captar cada palabra. Había periodistas de todas partes del mundo, corresponsales de cadenas internacionales, analistas de seguridad, expertos en crimen organizado. Querían respuestas. Querían saber qué había pasado en aquella madrugada sangrienta, en que las fuerzas militares mexicanas se habían lanzado sobre el rancho Izaguirre y habían derribado al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero más que eso, querían saber qué seguiría. Porque todos sabían la verdad. El Mencho no era el primer gran capo en caer, y tampoco sería el último. El general Fuentes se mantenía en pie, firme, con el rostro endurecido, la expresión de un hombre que había visto lo peor del infierno y que sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Tomó aire, apoyó ambas manos sobre el podio y miró a los presentes. Cuando habló, su voz fue como un trueno, cortante, clara, sin un solo atisbo de vacilación. «Buenos días». No hubo introducción, no hubo cortesías innecesarias. Este no era un discurso político. Este no era un acto simbólico. Era una declaración de guerra. El general hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Entonces soltó la bomba que todos esperaban. «La cacería ha comenzado». La frase retumbó en la sala como un disparo. Los reporteros se miraron entre sí, sorprendidos. No era el tipo de declaración que se esperaba de un alto mando militar, pero el general Fuentes no había llegado ahí para ser diplomático. En la madrugada del día de ayer, en una operación conjunta de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, logramos la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Las cámaras parpadearon con fuerza, capturando el momento. El Mencho ya no es una amenaza para este país. Otra frase contundente, pero el general no había terminado. Durante años este hombre convirtió México en su campo de guerra personal. Las pantallas detrás de él se encendieron, mostrando imágenes del rancho Izaguirre después del asalto. Esto es lo que hemos encontrado. Las imágenes eran brutales. Fosas comunes con cuerpos desmembrados, huesos calcinados, paredes manchadas de sangre en salas de tortura, cabezas de rivales colocadas como trofeos, libros de registro con nombres y fechas de ejecución. Los susurros en la sala eran cada vez más tensos. El general Fuentes continuó. Este no era solo un cártel, este era un sistema de exterminio. Las palabras cayeron como un martillo sobre los presentes. Un periodista se atrevió a levantar la mano, su voz temblorosa. ¿Está diciendo que el CJNG es una organización terrorista? El general Fuentes no vaciló ni un segundo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El silencio fue total. Durante demasiado tiempo, México ha luchado contra el narcotráfico como si fuera un problema de crimen organizado común. Hizo una pausa. Pero lo que encontramos en ese rancho no es narcotráfico.
es terrorismo. La sala explotó en murmullos. Los periodistas se lanzaron sobre sus libretas. Los dedos volaban sobre los teclados. Los reporteros de televisión hablaban por sus micrófonos con la noticia de última hora. El gobierno de México acababa de declarar que el CJNG ya no era solo un cártel, era un grupo terrorista. El general levantó una mano para imponer silencio y continuó. El Mencho fue solo el primero. Este no es el final de nuestra lucha. Su tono se endureció aún más. Vamos a erradicar a cada uno de estos bastardos. Los flashes iluminaron la sala. Los periodistas anotaban con frenesí. El general no había terminado. No nos vamos a detener aquí. No vamos a descansar hasta que cada uno de los líderes de estas organizaciones criminales esté tras las rejas o bajo tierra. México no pertenece a los narcos. México no pertenece al miedo. Su mirada se endureció aún más. México pertenece a su gente. Las cámaras capturaron el momento exacto en que la guerra contra el crimen organizado en México cambió para siempre. Uno de los periodistas levantó la mano. General, ¿qué sigue después de esto? El general respiró hondo, se enderezó, apretó los puños y respondió con la voz más fría y letal que jamás había usado. Sigue la limpieza de México. ¿Será este el golpe definitivo? El convoy de vehículos blindados avanzaba lentamente por las calles en dirección a la cárcel de máxima seguridad. La conferencia de prensa había terminado hace menos de una hora, pero la guerra contra el crimen organizado no se detenía ni un solo segundo. En el asiento trasero de una de las camionetas, Omar García Harfuch, el hombre que había estado en la línea de fuego contra los cárteles más poderosos de México, permanecía en silencio, con la mirada clavada en el parabrisas. No era un simple recorrido, era un enfrentamiento de cara con la representación del terror. La captura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, había sido un golpe demoledor para el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no era suficiente. No era solo capturarlo. No era solo exhibir su derrota, era asegurarse de que entendiera que su era había terminado. Harfuch tenía que verlo, tenía que hablarle, tenía que asegurarse de que supiera que todo lo que había construido, toda su soberbia, su brutalidad, su reinado de terror, no significaba nada ahora. El convoy llegó a la prisión, un gigantesco complejo de concreto y acero, con torres de vigilancia armadas y muros tan altos que el sol apenas asomaba sobre ellos. Era un laberinto diseñado para sepultar hombres como el Mencho, para desaparecerlos en el olvido, para borrar su existencia del mundo exterior. Los guardias ya estaban esperando en la entrada. Habían pasado menos de 24 horas desde la llegada de Oseguera, y la prisión aún olía a pólvora, a rabia contenida, a justicia servida a golpes. El Mencho había llegado como un rey destronado, pero lo habían recibido como la peor de las ratas. Harfuch descendió de la camioneta con paso firme. No traía escoltas dentro de la prisión. No las necesitaba. Había enfrentado la muerte antes. Había sobrevivido a un atentado con más de 400 disparos contra su camioneta. Había visto sicarios morir a metros de él. Había caminado por los pasillos del poder sabiendo que cada sombra podía ser su último respiro. Y ahora iba a mirar a los ojos al hombre que había tratado de hundir a México en la oscuridad. Los guardias lo escoltaron por los pasillos, pasando por celdas donde los presos se levantaban al escuchar su nombre. Algunos lo miraban con odio, otros con temor. Todos sabían quién era Omar García Harfuch. Llegaron a la sección de aislamiento, donde los hombres que nunca más verían la luz del sol pasaban sus días en una eternidad de silencio y rejas frías. El guardia a cargo asintió y abrió una puerta de acero reforzado. Dentro, en una celda de paredes desnudas, con una litera oxidada y un retrete sucio en la esquina, estaba Nemesio Ceguera Cervantes, el hombre que había sembrado terror por más de 2 décadas, el hombre que había convertido la tortura en una herramienta de poder, el hombre que ahora no era nada. Harfuch entró y se quedó de pie frente a la celda. El Mencho levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba desfigurado por los golpes de los guardias, sus pómulos hinchados, un ojo completamente cerrado por la hinchazón, su labio partido y seco por la sangre coagulada. Los moretones violáceos cubrían su cuello, sus brazos y su pecho. Era la imagen de la derrota, pero sus ojos aún tenían fuego, o al menos eso parecía. Harfuch no sonrió, no mostró compasión, no mostró furia. Solo lo miró con el rostro inexpresivo, como si estuviera frente a un animal enfermo que había sido capturado. Finalmente habló. ¿Sabes?
Te pasaste toda tu vida burlándote de la ley. La voz de Harfuch era baja, pero firme, cargada con el peso de la verdad. El Mencho no respondió, solo lo miraba. Harfuch se acercó un paso más a los barrotes. Durante años pensaste que eras intocable. El Mencho respiraba lentamente. Mataste a quien quisiste, torturaste a quien se te dio la gana. Secuestraste, quemaste, degollaste, enterraste en fosas, destruiste comunidades enteras. Harfuch inclinó la cabeza levemente. Y dime, cabrón. Hizo una pausa. ¿Para qué? El Mencho parpadeó lentamente. No respondió. ¿De qué te sirvió todo eso? Harfuch hizo un gesto con la mano, señalando la celda estrecha, sucia, con un colchón delgado lleno de manchas. Mírate. El Mencho bajó la vista en un instante. Ya no tienes a tu gente. Otro paso hacia adelante. Ya no tienes a tu cártel. Otro paso. Ya no tienes tus millones, tus carros blindados, tus casas con albercas, tus camionetas. Se inclinó ligeramente hacia los barrotes. Lo único que tienes es esta celda. Los guardias permanecían en silencio. Ni siquiera respiraban fuerte. Sabían que estaban presenciando un momento histórico. Harfuch miró fijamente a los ojos del Mencho. Te creíste un dios. La respiración del Mencho se volvió más pesada. Pero no eres más que una rata. Una sombra de lo que fue un imperio de muerte. Un cadáver que aún no sabe que está muerto. Harfuch se enderezó. No vas a salir de aquí nunca. El Mencho exhaló lentamente. Sabía que era verdad. Harfuch dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. No miró atrás, pero sus últimas palabras fueron como un golpe final. Nunca más vas a ver la luz del sol. La puerta se cerró con un estruendo metálico, y en el interior el Mencho, el hombre que una vez gobernó con terror, quedó solo. Para siempre. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.